¿Cuál fue la peor entrevista de trabajo que has tenido? Me invitaron para un puesto de ayudante de TI cuando tenía 17 años. Ayudaría a reparar computadoras para personas en un taller de reparación de PC de mala calidad. Me preguntaron qué es lo primero que comprueba si un cliente llama y dice que su pantalla no se enciende. Dije, bueno, tienes que comprobar si lo tienen enchufado a un enchufe. Se rieron y dijeron gracias, eso será todo. Luego me llevaron a la puerta y suavemente me empujaron hacia afuera. Bueno, lo intentamos. En una entrevista para una startup de tecnología, me preguntaron si pudieras ser cualquier animal, ¿qué serías? Les respondí nutria porque ya sabes, es divertida, activa, trabaja bien con las manos y linda como el carajo. Realmente debatieron si contratarme o no debido a esa respuesta porque, y cito, solo contratamos depredadores, nunca presas. Y no estaban seguros de cómo cuantificar una nutria, porque ninguno de ellos había prestado la menor atención a ningún tipo de documental sobre animales o leído biología o, ya sabes, visitado un zoológico recientemente. El trabajo era para un ingeniero de análisis de vibraciones. Sabía hacer bien el trabajo. Sabía que el sueldo debía rondar los 95,000 y dijeron 55,000 en la entrevista. Cuando traté de discutir mi punto, dijeron, no te preocupes, hay muchas horas extras. También mencionaron que, dado que no estaban involucrados en muchos equilibrios en este momento, ayudaría al equipo de limpieza con muchas de las limpiezas. Nunca en mi vida había estado tan desinteresado por un trabajo. 5 rondas de entrevistas con la última ronda de entrevistas con el CEO. Todo para un trabajo de servicio al cliente de nivel de entrada. Durante la última entrevista, el director ejecutivo dijo que no se me permitía enfermarme y que no se me permitía irme al final del día hasta que se hubiera hecho todo el trabajo. Entonces, aunque el trabajo era de 8 a 4, el CEO dijo que los representantes de servicio al cliente a menudo se quedaban hasta las 6 p.m. o más tarde. También me preguntó si me sentiría cómodo informándole en secreto sobre lo que está haciendo el resto del equipo de servicio al cliente. Rechacé la oferta de trabajo y la empresa me acosó con correos electrónicos preguntando por qué y qué hicieron mal. Realmente me alegro de no haber aceptado el trabajo. No está tan mal, pero recuerdo que Taco Bell me preguntó qué tipo de animal sería si pudiera ser cualquier cosa. ¿Qué quieres que diga? Sería una hormiga de fuego para poder trabajar de manera eficiente con mis amigos más cercanos. Yo de 16 años decía un águila, porque son fuertes y pueden volar. Tengo una que sobresale. Postulé a una rama del gobierno como administrador de red. El anuncio del periódico pedía una licenciatura. Me llamaron a la entrevista. Cuando llegué allí, lo primero que dijo el entrevistador fue, queríamos a alguien con una maestría. ¿Por qué solicitó? Ahora, quería darles el beneficio de la duda. Tal vez tuvieron otras entrevistas ese día y las confundieron. Eso pasa. Le informé al entrevistador que el anuncio que solicitaba una licenciatura y confirmé el puesto para el que estaba entrevistando. Dijo no, definitivamente queríamos a alguien con una maestría. Así que, de nuevo, ¿por qué solicitaste el puesto? Yo le respondí si querías a alguien con una maestría, ¿por qué te molestaste en llamarme para una entrevista? Luego me dijo eres muy grosero y poco profesional. Sí, te equivocaste a la hora de postular el puesto de trabajo y me llamas, pero yo soy el que es grosero y poco profesional. Simios imbéciles. Una agencia me llamó para una entrevista y dijo que el salario inicial es de 33,000 libras. La entrevista fue bastante bien hasta que el entrevistador dijo entonces, ¿qué tipo de salario estás buscando? Entonces, usando la información que tenía de la agencia, dije, bueno, creo que 33,000 libras es un buen punto de partida. El entrevistador prácticamente me echó. Comenzó a gritar sobre perder el tiempo porque esperaba que me pagaran un salario enorme y quien creía que estaban pagando 20,000 libras.
Me entrevisté para un puesto de gestión de proyectos. El entrevistador describe el trabajo. Básicamente era pura investigación y entrada de datos de clientes potenciales. Luego llamarlos en frío y documentar los resultados. El anuncio de trabajo no mencionaba exactamente nada de esto, pero era un anuncio de trabajo de gestión de proyectos promedio. De lo contrario, no habría presentado una solicitud en primer lugar. Pregunté qué era exactamente la parte de gestión del proyecto y me dijeron que no sería, en el futuro, tal vez de 2 a 5 años, pero en realidad solo tal vez. Les agradecí la oportunidad de la entrevista, cerramos las cosas y me fui cortésmente. Tuve una entrevista con EMS en el pasado. No recuerdo los detalles aparte de que estaba realmente nervioso. Tenía un correo electrónico diciendo lamentamos informarle, esperándome antes de llegar a casa en 10 minutos. Tuve una entrevista y me dijeron que el gerente de contratación se iría de vacaciones 2 semanas después de que se hicieran las entrevistas, por lo que no se tomaría una decisión hasta entonces. Tomé un autobús a casa y tenía una carta de ellos en el buzón que decía que me estaban rechazando. Era por la tarde, así que enviaron la carta por correo antes incluso de entrevistarme, o el gerente de contratación corrió a mi casa directamente después de la entrevista para dejar la carta. Entré a la casa y mi mamá me preguntó cómo fue la entrevista. Le acabo de entregar la carta. Manejé 2 horas para la entrevista. Llegué allí y el entrevistador estaba enfermo y no le había dicho a nadie sobre mi entrevista. Regresé a mi auto y manejé las 2 horas a casa. ¡Qué pésimo servicio! Me entrevistaron para el trabajo de mis sueños, algo en lo que tengo un montón de experiencia y 2 títulos, incluido uno de literalmente la escuela más prestigiosa en mi campo. Les gusté tanto en mis primeras rondas de entrevistas que me pidieron que volara por todo el país para la última. Así que paso fácilmente por el peor día de viaje de mi vida. Llego a la entrevista y el entrevistador echa un vistazo a mi currículum y dice, no sé por qué viniste hasta aquí, no estás calificado para esto. Basta decir que nunca trabajaré allí. En una entrevista para ser un barrendero de calles del condado, un chico me preguntó si tenía novia y procedió a despotricar durante 5 minutos sobre cómo los jóvenes ya no se casan. Luego me preguntó qué quería evitar en el trabajo. En ese momento no tenía idea de cómo responder, ya que nunca antes me habían preguntado eso en una entrevista. Entonces le pido que me aclare, a lo que él simplemente repite la pregunta, una y otra vez hasta que se enoja mucho porque no sé cómo responder eso. Luego me pidió que me fuera.